Durante décadas, había vivido lo que la mayoría de la gente llamaría una vida estable y sin incidentes. No era millonario, ni soñaba con serlo. Mis ambiciones eran simples: mantener a mi familia, enorgullecerme de mi trabajo y dormir por la noche sabiendo que había hecho lo correcto. Provenía de un entorno de clase trabajadora. Mi padre conducía camiones. Mi madre trabajaba en una panadería. Y me inculcaron el valor de presentarse sin importar cómo te sintieras, sin importar lo que el mundo te arrojara. El trabajo duro no te hará rico, solía decir mi padre, pero te mantendrá honesto. Llevé esa filosofía a mi vida adulta. Empecé en Consultores del Poniente cuando tenía 24 años, como un analista junior que apenas sabía cómo anudarse la corbata correctamente. Era torpe, callado y dolorosamente promedio en comparación con las personalidades llamativas que me rodeaban. Pero me quedé. Aprendí. Y mientras otros abandonaban el barco en busca de salarios más altos o títulos glamurosos, yo me arraigué, creyendo que la lealtad algún día daría sus frutos. Con los años, mi dedicación me ganó una sólida reputación. Los clientes confiaban en mí. Mis colegas a menudo acudían a mí en busca de consejo. Pensé que eso importaba. Entonces, todo cambió el día en que nuestra empresa fue adquirida por una corporación más grande. Junto con el nuevo nombre en el edificio llegó una nueva jefa, Victoria Landa. Era más joven que yo por al menos 10 años, de lengua afilada, y se comportaba con el aire de alguien convencido de que el mundo le debía todo. Irrumpió en la oficina con trajes de diseñador y tacones de sonido seco que anunciaban su llegada incluso antes de que hablara. Su primera reunión fue una demostración de poder: reestructuró equipos, recortó presupuestos y recordó a todos que la lealtad no significaba nada si no se traducía en resultados medibles. Al principio, intenté adaptarme. Pensé que si mantenía un perfil bajo, trabajaba duro y cumplía, ella vería mi valor. Pero Victoria no estaba interesada en la fiabilidad constante. Ansiaba números de los que pudiera presumir ante sus superiores, resultados instantáneos que la hicieran parecer una hacedora de milagros. Y a sus ojos, cualquiera que no encajara en esa visión era un peso muerto. Empecé a notar pequeños cambios. Mis proyectos eran reasignados sin explicación. Los correos electrónicos que enviaba quedaban sin respuesta. Las reuniones que se suponía que debía dirigir eran entregadas de repente a personal subalterno. Colegas a los que había formado ahora le reportaban directamente a ella, saltándome por completo. Era humillante, pero me tragué mi orgullo, convenciéndome de que solo era parte de la transición. Luego llegó el momento que lo destrozó todo. Un viernes por la tarde, Victoria me llamó a su oficina. Sus palabras todavía resuenan en mi mente. Eres un inútil, Daniel. Has estado viviendo de tu reputación, pero no veo resultados. A partir del próximo mes, tomaré una parte de tu sueldo para cubrir el bajo rendimiento. Me quedé sentado, paralizado, con las orejas ardiendo. Inútil. Después de 15 años de noches largas, cenas familiares perdidas y fines de semana pasados en la oficina. Mi sueldo, mi sustento, reducido como castigo por no encajar en su molde. Por una fracción de segundo, pensé en discutir, en defenderme, en enumerar cada sacrificio que había hecho. Pero en lugar de eso, algo dentro de mí se rompió, no con ira, sino con claridad. Sonreí, me levanté y dije en voz baja: gracias por todo. Luego, coloqué mi carta de renuncia sobre su escritorio, me di la vuelta y salí. Fue lo último que esperaba hacer ese día. Pero fue el primer paso hacia un capítulo que nunca vi venir. Cuando salí de la oficina de Victoria, con la carta de renuncia cuidadosamente dejada sobre su escritorio, pensé que sentiría alivio. En cambio, un peso hueco se instaló en mi pecho. El aire de la oficina se sentía más denso, más pesado, como si todos supieran lo que acababa de pasar. Los colegas evitaban mi mirada mientras pasaba. Algunos parecían compasivos. Otros, aliviados de que no fueran ellos. No podía culparlos. En un entorno gobernado por el miedo, la supervivencia era el único instinto. Entré en el ascensor, presioné el botón del vestíbulo y observé mi reflejo en las puertas de espejo. Mi corbata estaba ligeramente torcida. Mis ojos se veían hundidos, cansados, como si no hubiera dormido en semanas. Durante años, había creído que la lealtad me protegería.
Pero en ese momento, mirando al hombre en el espejo, me di cuenta de que había sido leal a las personas equivocadas. Cuando salí a la calle, mi teléfono vibraba con notificaciones. Al principio, lo ignoré. La luz del sol me dio en la cara y, por un instante fugaz, pensé, esto es libertad. Pero la libertad tiene una forma cruel de exigir su precio. La primera llamada que respondí no fue de Victoria, aunque lo intentó repetidamente. Fue de mi esposa, Clara. Daniel, dijo sin aliento. Acabo de recibir una llamada de recursos humanos. Dijeron que renunciaste. ¿Qué está pasando? Cerré los ojos, preparándome. Clara había estado a mi lado en todo, presupuestos ajustados, noches largas, las vacaciones perdidas. Ella merecía honestidad. Pero no sabía cómo decirle que había tirado por la borda la estabilidad en un solo momento de orgullo. Es verdad, dije. ¿Renuncié? No pude. Se me hizo un nudo en la garganta. Intentó recortarme el sueldo, Clara. Me llamó inútil. Silencio, luego una brusca inhalación. ¿Inútil? ¿Después de todo lo que has hecho por esa empresa? Daniel. No. No, ella no puede simplemente. Su voz se quebró, pero se recompuso rápidamente. Entonces, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? No tenía respuesta. Ese fin de semana fue el más largo de mi vida. Intenté fingir que todo estaba bien, preparando el desayuno para nuestro hijo adolescente, arreglando el grifo que goteaba y que Clara me había estado recordando, incluso cortando el césped como si fuera un sábado cualquiera. Pero debajo de cada tarea había una tormenta de dudas. Mis ahorros podrían durar quizás 6 meses si éramos cuidadosos. Después de eso, las facturas, la hipoteca, los fondos para la universidad. Todo se derrumbaría. El domingo por la noche, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, contesté. Daniel. La voz de Victoria siseó, aguda de frustración. Lo que hiciste fue impulsivo. No puedes simplemente irte. ¿Te das cuenta de lo poco profesional que te hace ver esto? Necesito que vuelvas el lunes. Discutiremos tu rol. Casi me reí. La misma mujer que me había llamado inútil ahora sonaba aterrorizada. Había un toque de desesperación que no podía ocultar del todo. Se me ocurrió que tal vez, solo tal vez, había subestimado cuánto peso llevaba yo en Consultores del Poniente. He tomado mi decisión, dije con calma. No seas tonto, espetó ella. Piensa en tu familia. No puedes permitirte esto. Eso dolió. Tenía razón. No podía permitírmelo. Pero tampoco podía permitir que mi dignidad fuera pisoteada. Adiós, Victoria, dije y colgué. Esa noche no pude dormir. Clara se movió a mi lado, susurrando en la oscuridad, lo resolveremos, Daniel. Siempre lo hacemos. Su fe en mí era a la vez reconfortante y abrumadora. ¿Y si esta vez no podía? La semana siguiente, la realidad golpeó más fuerte. Las solicitudes que envié fueron recibidas con silencio. Los reclutadores querían candidatos más jóvenes con currículos más llamativos. Las entrevistas, cuando las conseguía, terminaban con sonrisas educadas y frases como, estamos buscando a alguien que se alinee mejor con nuestra visión. Traducción, eres demasiado viejo, demasiado tradicional, demasiado seguro. Y entonces empezaron los rumores. Antiguos colegas me contactaron en voz baja. Daniel, no sé qué está pasando, pero Victoria ha estado diciendo a la gente que te despidieron por bajo rendimiento. Dice que no podías seguir el ritmo. ¿Bajo rendimiento? La palabra se extendió como la pólvora. De repente, mis 15 años de dedicación fueron borrados, reescritos en una narrativa donde yo era el eslabón débil. No fue solo traición. Fue sabotaje. Sentí una ira hirviendo dentro de mí, más caliente que cualquier cosa que hubiera conocido. La traición de un extraño era una cosa, pero la traición de la misma empresa a la que le había dado mi vida. Eso me hirió profundamente. Una noche, durante la cena, mi hijo, Iván, levantó la vista de su plato y preguntó, «Papá, ¿vamos a estar bien?» Me quedé helado.
Clara me apretó la mano debajo de la mesa, sus ojos instándome a tranquilizarlo, pero la verdad era que no lo sabía. Forcé una sonrisa. Por supuesto que sí. No te preocupes por nada. Pero por dentro, me estaba desmoronando. Cada día que pasaba sin una oferta de trabajo se sentía como otro clavo en el ataúd de mi carrera. La sombra de Victoria se cernía sobre todo. Sus mentiras envenenaban mi reputación en la industria. La mujer que me llamó inútil no se contentaba con echarme. Quería asegurarse de que me quedara fuera. Y fue entonces cuando el pensamiento se deslizó por primera vez, silencioso pero persistente: si ella quiere guerra, tal vez sea hora de que deje de ser el hombre tranquilo y leal, y luche. La idea de contraatacar me aterrorizó al principio. No era un hombre conflictivo. Toda mi carrera se había basado en la resistencia silenciosa: haz el trabajo, sé leal, evita los dramas. Pero cuanto más veía a Victoria difundir sus mentiras, más me daba cuenta de que el silencio ya no era una opción. Si permitía que su versión de la historia prevaleciera, mi carrera estaría muerta para siempre. Aún así, decidir luchar fue más fácil que averiguar cómo hacerlo. Una mañana, unas 3 semanas después de mi renuncia, me reuní con un antiguo colega para tomar un café, Miguel Rojas. Miguel había dejado Consultores del Poniente años antes para ir a una firma más pequeña, frustrado con la burocracia. Era directo, a veces brusco, pero siempre había respetado mi trabajo. Cuando le conté lo que había pasado, se reclinó en su silla, negando con la cabeza. Ella está manipulando esto mucho, murmuró. Ya he oído de 2 personas en la industria que tenías bajo rendimiento. Daniel, sabes que eso es mentira. Tú llevabas a ese equipo. No sé qué hacer, admití. Nadie me contratará si ella sigue envenenando el pozo. Miguel me estudió por un largo momento, luego se inclinó hacia adelante. Guardaste registros, ¿verdad? Correos electrónicos, informes, comentarios de clientes. Fruncí el ceño. Por supuesto. Lo tengo todo. 15 años de archivos. Entonces tienes una palanca, dijo. Úsala. Palanca. La palabra resonó en mi mente todo el día. Esa noche, después de que Clara e Iván se fueran a la cama, me senté en mi escritorio revisando correos electrónicos antiguos, comentarios positivos de clientes, evaluaciones de desempeño elogiando mi fiabilidad, informes que mostraban proyectos que había liderado hasta su finalización, incluso notas de la alta dirección agradeciéndome por trabajar hasta tarde para rescatar cuentas fallidas. Pieza por pieza, me di cuenta de que había construido una montaña de pruebas. Pero las pruebas por sí solas no eran suficientes. Necesitaba una plataforma. Fue entonces cuando Clara, siempre práctica, sugirió algo que no había considerado. ¿Por qué no cuentas tu historia públicamente? La gente necesita escuchar la verdad, no solo sobre Victoria, sino sobre lo que sucede cuando se explota la lealtad. No eres el único. Sus palabras me impactaron como una chispa en leña seca. Tal vez tenía razón. Tal vez esto no se trataba solo de mí. La semana siguiente, escribí un relato detallado de mi tiempo en Consultores del Poniente, la dedicación, los sacrificios, la traición. No di nombres, pero pinté un cuadro lo suficientemente nítido como para que aquellos que conocían la empresa pudieran atar cabos. Lo publiqué en LinkedIn, un lugar donde los profesionales de la industria lo verían. En cuestión de horas, mi publicación comenzó a ganar tracción. Antiguos colegas comentaron, compartiendo sus propias historias de ser despedidos, menospreciados o utilizados. Algunos elogiaron mi valentía. Otros me enviaron mensajes privados para decir que se sentían de la misma manera pero nunca se atrevieron a hablar. A la mañana siguiente, la publicación tenía más de 10.000 vistas. Para el final de la semana, había superado las 100.000. Victoria debió haberlo visto porque mi teléfono se iluminó de nuevo con sus llamadas. Las ignoré. Cuanto más entraba en pánico, más sabía que había tocado una fibra sensible. Pero hacerlo público conllevaba riesgos. Recibí mensajes de apoyo, sí, pero también advertencias. Ten cuidado, Daniel. Ahora irá a por ti con más fuerza. Podrían demandarte por difamación. Asegúrate de que tus documentos respalden todo. Y entonces llegó el mensaje que lo cambió todo. Señor Garza, mi nombre es Laura Benítez.
Trabajo con un equipo legal que se especializa en casos de mala conducta en el lugar de trabajo y despido improcedente. Leí su historia y creo que tiene motivos para una acción legal. Si está interesado, deberíamos hablar. Me quedé mirando el correo electrónico durante mucho tiempo, con el corazón palpitando. ¿Acción legal? Eso no era lo que había planeado. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Victoria había intentado despojarme de mi sustento, manchar mi nombre y derribarme con mentiras. ¿Por qué no debería luchar contra ella con la verdad en el único lugar donde no podía manipular la narrativa, un tribunal? La semana siguiente, me reuní con Laura. Era aguda, segura e implacable. Después de revisar mis registros, se reclinó y dijo: Daniel, esto no es solo un caso. Es sólido. Represalias, difamación, despido indirecto, tienes todos los elementos. Si quieres proceder, lo haremos muy público. ¿Público? La palabra me emocionó y aterrorizó a la vez. Esa noche, le conté todo a Clara. Escuchó en silencio y luego hizo una pregunta. Si ganas, ¿te dará paz? Pensé en eso largo y tendido. Ganar no borraría los años que entregué, las noches que me perdí arropando a Iván en la cama, o las cicatrices dejadas por ser llamado inútil. Pero me daría algo más, justicia. Y tal vez, solo tal vez, la oportunidad de ayudar a otros como yo. Así que acepté. El proceso legal comenzó lentamente, pero en el momento en que Consultores del Poniente recibió la notificación, los susurros en la industria se hicieron más fuertes. La gente volvió a contactarme, esta vez no con simpatía, sino con sus propias historias. Empleados, pasados y presentes, que habían sufrido bajo el reinado de Victoria. Algunos estaban dispuestos a testificar. Otros proporcionaron declaraciones escritas. Mi caso ya no era solo mío. Se había convertido en un símbolo de algo más grande. Victoria, como era de esperar, no se lo tomó bien. Recibí amenazas veladas, correos electrónicos sugiriendo que estaba quemando puentes que nunca podría reconstruir, mensajes advirtiéndome sobre el suicidio profesional. Pero su pánico solo alimentó mi determinación. Durante años, había sido el trabajador silencioso en la esquina, el de confianza al que nadie notaba hasta que el trabajo estaba hecho. Ahora, finalmente, me estaban notando por alzar la voz. Una tarde, mientras revisaba documentos con Laura, me miró y dijo: «Sabes, Daniel, no eres el hombre que tu jefa llamó inútil. Eres el hombre que se negó a permanecer en silencio. Eso requiere una fuerza que la mayoría de la gente no tiene». Sus palabras removieron algo profundo dentro de mí. Por primera vez en años, me sentí visto, no como un engranaje en una máquina, sino como un hombre con valor. Pero también sabía que la parte más difícil aún estaba por llegar. Victoria no era de las que se rinden en silencio. Tenía en juego su reputación, su posición y su orgullo. Y cuando alguien como ella se siente acorralado, juega sucio. La escalada había comenzado, y yo estaba listo. La sala del tribunal olía ligeramente a cera y papel, una mezcla que me recordaba bibliotecas y hospitales, lugares donde el silencio pesaba más que las palabras. Mientras me sentaba en la mesa del demandante, con las manos fuertemente entrelazadas, podía sentir el peso de todas las miradas en la sala. Tenía las palmas sudorosas, la garganta seca. Al otro lado del pasillo se sentaba Victoria, erguida como una reina observando su reino. Su abogado, un hombre elegante con un traje azul marino, le susurró algo al oído que la hizo sonreír con suficiencia. Por un momento, la duda me asaltó. ¿Y si me equivocaba al luchar? ¿Y si todo esto resultaba contraproducente y salía de allí no solo sin trabajo, sino arruinado? Pero entonces recordé sus palabras: «Eres un inútil. Te quitaré parte de tu sueldo». El recuerdo ardía más que el miedo. Laura se acercó. «Recuerda, Daniel, cíñete a la verdad. No necesitas teatralidad. Tienes las pruebas, y eso es más fuerte que cualquier cosa». El juez entró y la sala adoptó un orden solemne. El juicio comenzó. El abogado de Victoria abrió con una arrogancia pulida. «Señoras y señores del tribunal», comenzó. «Este caso no es más que las divagaciones amargas de un ex empleado descontento. El señor Garza no fue forzado a irse. Él eligió renunciar.
Y lo hizo porque ya no podía cumplir con las expectativas de un lugar de trabajo moderno. Mi clienta, la señora Landa, simplemente señaló la realidad de su bajo rendimiento. Habló con tal confianza que sentí que se me oprimía el pecho. Para un extraño, sonaba creíble. Esa era su estrategia, pintarme como una reliquia anticuada aferrada a la autocompasión. Entonces Laura se puso de pie, tranquila y firme. Señoría, lo que mi colega llama realidad es, de hecho, una narrativa cuidadosamente elaborada para destruir la reputación del señor Garza. Mostraremos pruebas, correos electrónicos, evaluaciones de desempeño, testimonios de clientes, que demuestran no solo que el señor Garza era un empleado de alto rendimiento, sino que la señora Landa intentó activamente desacreditarlo después de que él se negara a someterse a sus tácticas manipuladoras. Este no es un caso de renuncia. Esto es despido indirecto y difamación. Sus palabras cayeron como piedras, firmes y deliberadas. Las siguientes horas fueron un torbellino de documentos, testimonios y contrainterrogatorios. Un antiguo colega testificó, Daniel era la columna vertebral de nuestro equipo. Cuando los proyectos fracasaban, él los arreglaba. Cuando los clientes amenazaban con irse, él los calmaba. Sin él, habríamos perdido cuentas por valor de millones. Llamarlo de bajo rendimiento es ridículo. Otro añadió, todos vimos cómo lo trataba Victoria. Lo apartó, lo socavó y luego intentó atribuirse sus éxitos como propios. Cada palabra resquebrajaba la fachada cuidadosamente construida de Victoria, pero ella seguía sentada erguida, con los labios curvados en una media sonrisa de confianza. Luego llegó mi turno. Laura me guió suavemente a través de las preguntas. Señor Garza, ¿puede decirle al tribunal lo que la señora Landa le dijo el día que renunció? Tragué saliva, sintiendo el peso del momento. Me dijo que era un inútil, que me iba a quitar parte de mi sueldo por un supuesto bajo rendimiento. Después de 15 años de servicio leal, esa fue su evaluación sobre mí. ¿Y cómo respondió usted? ¿Renuncié? Le dije, gracias por todo, y salí. No fue ira. Fue claridad. Me di cuenta de que ningún sueldo valía la pena perder mi dignidad. Un murmullo recorrió la sala. Cuando el abogado de Victoria me contrainterrogó, intentó desestabilizarme. Señor Garza, ¿no es cierto que carece de la innovación requerida en el competitivo mercado actual? ¿Qué se resistió al cambio? Lo miré a los ojos. Si cumplir con los plazos, salvar cuentas y formar a empleados más jóvenes es resistencia, entonces supongo que soy culpable. Pero mi historial habla por sí mismo. A lo único que me resistí fue a ser tratado como desechable. Los ojos del jurado iban de uno a otro. Pude sentir que el impulso cambiaba. Entonces llegó el momento que todos esperaban, Victoria misma subiendo al estrado. Comenzó con fluidez, con un encanto practicado y perfecto. Nunca llamé inútil al señor Garza. Esa es una burda tergiversación. Simplemente señalé áreas de mejora. Como líder, es mi deber impulsar a mis empleados a sobresalir. A veces eso requiere mano dura. Su abogado asintió con aprobación, pero Laura estaba lista. Sacó un correo electrónico impreso. Señora Landa, ¿es esta su correspondencia con la alta dirección, fechada 3 días antes de que el señor Garza renunciara? Victoria lo miró, su sonrisa de confianza vaciló. Sí, pero... Laura leyó en voz alta. Garza es un peso muerto. Planeo echarlo y redistribuir su presupuesto salarial en talento más fresco. Exclamaciones de sorpresa llenaron la sala. Mi pecho se apretó, no de dolor, sino de vindicación. Victoria tartamudeó. Eso fue sacado de contexto. No quise decir. Sacado de contexto, presionó Laura. Señora Landa, no solo menospreció a un empleado leal, sino que también elaboró una estrategia deliberada para deshacerse de él recortando su sueldo. Lo llamó peso muerto. ¿Son esas sus palabras o no? El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier negación. Victoria se movió en su asiento, su compostura se resquebrajaba. Por primera vez, su confianza parecía frágil. Al final del día, me sentía agotado, pero extrañamente más ligero. La verdad finalmente había salido a la luz. Al salir del juzgado, Victoria pasó rozándome, con los ojos encendidos.
Siseó en voz baja, te arrepentirás de esto, Garza. Crees que has ganado, pero te has creado un enemigo que no puedes permitirte. Me detuve, me giré y le devolví la mirada con una calma serena. No, Victoria, no me he creado un enemigo. Te lo creaste tú misma el día que me llamaste inútil. Por primera vez, no tuvo respuesta. Esa noche, me quedé en la cama mirando el techo. El juicio aún no había terminado. El veredicto final llegaría a la mañana siguiente. Pero algo dentro de mí ya había cambiado. Ganara o perdiera, había dicho la verdad. Me había defendido no solo a mí, sino a todos los trabajadores que alguna vez habían sido silenciados por el miedo. Y por primera vez en años, me sentí orgulloso. El clímax de mi historia no era solo derrotar a Victoria. Era redescubrir mi propio valor. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. El sueño había sido superficial e inquieto, lleno de imágenes de la sala del tribunal, la mirada de Victoria y la voz tranquila de Laura guiándome a través de la tormenta. Salí silenciosamente de la cama, sin querer despertar a Clara, y me paré junto a la ventana mientras la ciudad despertaba. Sentía el pecho pesado, no de miedo, sino de expectación. Hoy, el jurado emitiría su veredicto. A las 9, Clara y yo estábamos sentados de nuevo en la sala del tribunal, con Laura a nuestro lado con su confianza tranquila e inquebrantable. Al otro lado del pasillo, Victoria entró en una tormenta de perfume e irritación, con su abogado pisándole los talones. Parecía que ella tampoco había dormido. Su barniz perfecto había comenzado a agrietarse, los ojos un poco más oscuros, las manos un poco más nerviosas. Durante años, había vivido por encima de las consecuencias. Ahora estaba de pie en medio de ellas. El juez pidió orden. El jurado entró. Mi pulso retumbaba en mis oídos. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto?, preguntó el juez. Una mujer en la primera fila se puso de pie, con un papel temblando ligeramente en su mano. Sí, señoría, leyó en voz alta. Sobre la demanda de despido indirecto, fallamos a favor del demandante, Daniel Garza. Sobre la demanda de difamación, fallamos a favor del demandante, Daniel Garza. Otorgamos una indemnización por daños y perjuicios por la cantidad de... Sus palabras se volvieron borrosas en mis oídos, ahogadas por el sonido de mi propio latido. Todo lo que sabía era que había ganado. Clara me apretó la mano con tanta fuerza que pensé que podría romperse. Las lágrimas asomaron a mis ojos, pero las contuve. Quería escuchar cada palabra. Por la cantidad de 13.500.000 pesos por daños a la reputación, salarios perdidos y angustia emocional. La sala estalló en susurros. Me quedé sentado, paralizado, atónito. 13.500.000 pesos. Más que dinero, era validación. Cada noche larga, cada sacrificio, cada momento de humillación, todo tenía sentido ahora. El rostro de Victoria era una máscara de rabia e incredulidad. Se puso de pie de un salto, siseando a su abogado, esto no ha terminado. Apelaré. Lo arruinaré. Pero su voz fue ahogada por el mazo del juez, golpeando para restablecer el orden. Señora Landa, siéntese inmediatamente. Y así, sin más, el poder que ella había ejercido tan imprudentemente se desvaneció. Fuera del juzgado, cámaras y reporteros nos rodearon, con micrófonos apuntando hacia mí, voces lanzando preguntas. Señor Garza, ¿cómo se siente al ganar? ¿Cree que esto cambiará la cultura laboral? ¿Qué le diría a otros empleados que enfrentan situaciones similares? Por un momento, dudé. No estaba acostumbrado a la atención. Durante la mayor parte de mi vida, había vivido en las sombras de los cubículos de oficina, conocidos solo por colegas y clientes. Pero ahora tenía una voz, y la gente quería escucharla. Así que hablé. Quiero decir que esto no se trata solo de mí. Este caso trata sobre cada empleado al que se le ha dicho que es un inútil cuando, de hecho, está cargando con el peso de la empresa sobre sus hombros. Se trata de recordar a los empleadores que el respeto no es opcional. Es la base de la lealtad y el éxito. Nadie debería tener que elegir entre un sueldo y su dignidad. Las palabras salieron con facilidad, como si hubieran estado esperando dentro de mí todo este tiempo. Los reporteros escribían furiosamente. La mano de Clara se deslizó en la mía, anclándome.
Las semanas que siguieron fueron seriales. Mi historia se extendió más allá del juzgado. Aparecieron artículos en revistas de negocios. Podcasts me invitaron a hablar sobre el abuso laboral. E incluso jóvenes profesionales me contactaron en busca de consejo. Algunos me llamaron una inspiración. Otros simplemente me agradecieron por darles el coraje para defenderse. Pero la mayor recompensa no fue el dinero ni la atención. Fue la paz que encontré dentro de mí. Ya no me despertaba temiendo el día que tenía por delante. En cambio, me despertaba con un propósito. Comencé a ser voluntario en una organización sin fines de lucro que apoyaba a denunciantes y empleados agraviados. Asesoré a jóvenes trabajadores que entraban en el mundo corporativo, enseñándoles las lecciones que desearía haber sabido antes. Nunca confundas la lealtad a una empresa con la lealtad a ti mismo, y nunca dejes que nadie defina tu valor. En casa, las cosas también cambiaron. Iván, mi hijo, me miraba de manera diferente. Una tarde, mientras estábamos sentados en el porche viendo el sol ocultarse en el horizonte, dijo en voz baja: «Papá, estoy orgulloso de ti. No dejaste que ella ganara». Esa simple frase significó más para mí que el veredicto, el dinero o los titulares. Durante años, me había preocupado no estar dándole lo suficiente, demasiadas noches fuera en el trabajo, demasiadas cenas perdidas. Pero ahora, le había dado algo más grande, un ejemplo de valentía. En cuanto a Victoria, la noticia se extendió rápidamente de que había sido despedida de Consultores del Poniente. La empresa emitió una declaración cuidadosamente redactada sobre transiciones de liderazgo y un compromiso con el bienestar de los empleados. Tras bambalinas, escuché susurros de cómo se había vuelto demasiado tóxica, demasiado costosa después de la demanda. No celebré su caída. Sorprendentemente, no sentí venganza ni triunfo. Solo sentí que se cerraba un ciclo. Ella había sido mi tormenta, pero no era mi historia. Mi historia era sobre encontrar mi voz después de años de silencio. Una noche, meses después, me senté en mi estudio, mirando la copia enmarcada del veredicto del tribunal que Laura me había enviado por correo. En la parte inferior del documento estaba mi nombre, Daniel Garza, demandante, victorioso. Durante tanto tiempo, había creído que era solo otro engranaje en la máquina, reemplazable, desechable. Pero la vida me había forzado a aprender algo poderoso. Mi valor nunca estuvo ligado a un sueldo, un título o la opinión de un jefe. Mi valor era mío para definirlo. Clara entró, llevando 2 tazas de té. Dejó una a mi lado y sonrió suavemente. ¿En qué piensas? Me reí entre dientes. Solo pensando en lo lejos que hemos llegado. Me besó la coronilla. Has llegado más lejos de lo que te imaginas. Y tenía razón. Si hay una lección que me llevo de todo esto, es esta: a veces la vida te rompe para reconstruirte más fuerte. A veces la traición es un catalizador que te obliga a redescubrir tu propia fuerza. Pensé que lo había perdido todo el día que renuncié. En verdad, ese fue el día en que comencé a encontrarlo.